Buenos días. Vengo en representación del Centro Familiar Cristiano. Desde nuestro espacio celebramos con valentía la decisión de reformar el Código Civil y anexarle el Código Comercial para que esto sea verdaderamente práctico a los fines para los cuales se crea un código. Creemos, como dijo la señora presidenta, que el sesgo de la libertad e igualdad es la que campea toda la Constitución Nacional y asegura la libertad y dignidad de las personas para poder elegir su forma de vida. Compartimos esto de manera muy especial, poniendo el acento en la igualdad. Tener y representar un lugar y un espacio, tener una identidad dentro de los conjuntos de nuestra sociedad es clave. No importa cuán grande o cuán pequeño sea el contingente que lo integra. Ya un grupo, una minoría, por pequeño que sea, debe ser respetada y guardada. Debe tener dentro de la sociedad el respeto que es lógico y que todos debemos tener. Celebro que este código no es modélico, es decir, que no genera un modelo para implantarlo de una manera fuerte y firme sobre la sociedad. Entonces esto es muy bueno. Y también aplaudimos el hecho que se resuelvan los problemas de toda índole con valentía. Todos sabemos que un alto porcentaje de los niños que nacen no vienen de familias constituidas, o sea que no pasaron por el registro civil. Alto porcentaje, 60 o 70%. Entonces, es decir que hay una nueva forma de familia. Y es bueno que el nuevo Código Civil aborde este tipo de temas con valentía. Tenemos muchas cosas para aplaudir, pero me voy a enfocar o a dedicar a hablar de la igualdad y específicamente dentro de las personerías jurídicas. La Constitución Nacional que fuera dictada tuvo un sesgo muy especial de conducirse hacia la libertad y el respeto hacia todos los habitantes del país y de la gente que pisa nuestro suelo. En este sentido, se avanzó mucho cuando en 1884 se va a dictar la Ley de Educación Común y matrimonio, que era monopolio de una religión, o sea, la católica, apostólica y romana. Quizás esto no tome la dimensión que tiene si no se explica que para poder casarse uno debía hacerse compulsivamente católico, apostólico y romano. Y muchos que no lo hacían terminaban en la cárcel. Entonces esa ley de familia fue un avance muy grande. Cuando en 1912 se dicta la ley de sufragio universal, otra vez tenemos un avance muy especial porque los padrones salen de las parroquias para ir a parar a los distritos militares, dado que los que votaban eran los hombres. Las mujeres tienen su derecho a voto recién en el 1949. Pero cuando llegó el año 1930, los golpes militares fueron cambiando el modelo del país. Esa tendencia que teníamos en el país fueron llevando paulatinamente a que todo lo que fuese religión y nacionalidad se transformara en una cuestión de Estado. La educación comenzó a hacerse obligatoria, o sea, la educación religiosa. En varias provincias y tomó este carácter a nivel nacional en el 1943. Se suprimió en el 1954, pero después en el 55 se empezaron a dar autorizaciones para universidades católicas y se empieza paulatinamente a dar toda clase de subsidios sobre la educación privada. En esos subsidios, obvio, primó la confesional de la religión que figura en nuestra Constitución como la religión que sostiene el Estado en el artículo número 2. Entonces vimos ese cero fue aumentando y con otro estilo se fue haciendo cada vez más duro, más firme, más fuerte, y aquellos grupos que no estábamos comprendidos dentro de la religión oficial quedamos al margen. En el año 1968, a través de la ley 17.177, el presidente de facto, Juan Carlos Onganía, nombró a la Iglesia Católica como una institución de derecho público
como una persona de derecho público, y allí ya entró directamente en el cuerpo de Estado de manera tremenda. Esto se legitimiza cuando en el 76 el presidente de facto Jorge Rafael Videla y el ministro del Interior en ese momento, Álvaro Arguindegui, firman la ley 21.745 de registros de cultos, en lo cual a todos los que no eran católicos se les pedía que se bloquearan en un lugar y después que crecieran de manera tremenda. A esto se le denominó sectas. Y tenías que ficharte, tenés que tener un fichero de culto. En esa época, ficharse, era bastante interesante el término. Tenemos ficheros de culto y tenemos que ir al Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos. Entonces, y nos ponen en el término sectas. Existen dos grupos preexistentes en nuestra sociedad, los pueblos originarios y las religiones. Como preceden a todo Estado moderno, deben tener una legislación que les permita funcionar, gobernarse y desarrollarse de acuerdo a sus culturas y sus creencias. Y esto es algo muy interesante porque estamos en un tiempo especial para Argentina, donde expresamos una madurez de 30 años de democracia, en la cual estamos viendo que las minorías más pequeñas están recibiendo sus derechos y respeto. Y en este momento alzamos nuestra voz para pedir que le respeten y se tomen en cuenta nuestras realidades de los pueblos originarios y las religiones no católicas en nuestro país, para poder tener un espacio completamente diferente. Si vamos a la legislación comparada, hay muchísimo por hablar. Desde Prusia en el 1850, donde se reconoció la autonomía, porque esta es la palabra clave, la autonomía. La autonomía que tienen los pueblos para determinarse, elegir sus autoridades, gobernarse y administrarse. Después de Prusia en el 50, pasando por Uruguay en el 1918, ley que fue plebiscitada un año antes, en el 17, llegando a Alemania, que reconoció las autonomías de las religiones de una manera muy clara. España, con su constitución en el 1978, cuando ya entró en democracia, también reconoció esa autonomía y esa necesidad que tenían las religiones de ser consideradas. Chile, en el 1999, dictó una ley de total separación de religión y Estado y reconocimiento de las autonomías en forma muy clara y evidente. La República de Venezuela hizo lo mismo en el 1999. Y en el 2003, Lula da Silva, en Brasil, propuso un proyecto como este de la reforma del Código Civil, donde reconoce específicamente las autonomías de todas las religiones. Y además habla con claridad que el Estado no puede dar autorización a una religión, porque no tiene competencia en esos fueros. Por último, el Estado plurinacional de Bolivia lo hizo en el año 2009, y en especial porque este Estado tenía en su Constitución de 1967 el mismo artículo 2 que nosotros tenemos en nuestra Constitución Nacional. Tenemos un plano internacional y sobre todo regional, donde esto ya se ha reconocido, donde la separación Iglesia-Estado se está dando y donde estamos marchando a un laicismo muy claro y evidente, y estamos yendo en rumbo claro hacia una nueva realidad. Una nueva realidad. En medio de eso nosotros estamos pidiendo que se nos respete, que se nos considere, que se tomen pasos para una patria de iguales. Yo miro a los pueblos originarios y no puedo dejar de recordar que el único artículo que reconoce a los pueblos originarios en la Constitución de 1994 fue introducido por el pastor Miguel Bonino, quien era congresista y elaboró la actual Constitución. Eso es algo que como pastor evangélico a mí me llena de felicidad, saber que hay un reconocimiento y que buscamos y procuramos un mayor reconocimiento, porque somos un país multicultural y tenemos que entendernos como un país multicultural. Les pido que vayan concluyendo. Y cuando nos entendemos así, entonces podemos respetarnos unos a otros, porque todos tenemos que respetarnos unos a otros. Queremos una patria sin privilegios, por lo tanto pedimos de manera muy especial que se quiten los privilegios que tiene el catolicismo romano en el actual proyecto, donde se le sostiene su personalidad de derecho público, y que se dicte una normativa en la cual todas las religiones pueden tener su propia autonomía de gobierno. Tenemos una ley de personalidad jurídica religiosa.
poderosa que nos permita gobernarnos y ser como somos. No existe libertad sin igualdad, por eso reclamamos para todos los argentinos igualdad. Muchas gracias.